familias misioneras, rogamos por misioneros, Dios, que tú te muestres con poder. Tú les has llamado, los has levantado, les has puesto en el corazón, Señor, ir, ya sea, Señor, a otro lado, al otro lado del mundo, a otro país o aquí mismo en la nación. Señor, obra con poder en cada misionero. Señor, que tu evangelio a través de ellos también sea extendido. Padre poderoso, úsales con poder. Padre, bendíceles en gran manera. Padre, llévalos en el hueco de tus poderosas y benditas manos. Y Señor, que tú, Padre bendito, tú, mi buen Dios, prosperes, multipliques la obra, tu mensaje, que es lo que ellos llevan. Por favor, mi buen Dios. Ahora, Padre, también queremos poner en tus manos, Dios, a todas las iglesias, Padre, que se encuentran en este país, hermanas en la fe. Señor, pedimos que tú te muestres poderosamente, que tú, Señor, obres a través de la vida de los pastores, obres a través de la vida de los líderes o servidores. Señor, muéstrate poderosamente. Rogamos, Dios, que tú sigas dándoles fuerza. Señor, dales fortaleza. Levanta, Señor, a los pastores. Te ruego, Dios, que los guardes. Señor, líbrales de cualquier enfermedad. Señor, dales sabiduría para atender a tu grey. Señor, por favor, dales dirección. Señor, por favor, te ruego y te suplico, Señor, que en medio de esta pandemia, Señor, aquellos pastores que se encuentran cansados, Señor, agobiados, preocupados, Señor, por lo que estamos atravesando y porque en medio ya casi de un año, algunas iglesias, que es el caso de nosotros, no hemos abierto, Señor. Te ruego por aquellos pastores que necesitan de tu fuerza. Señor, levántales, dirígeles, Padre poderoso, ese llamado que tú les has puesto en el corazón, síguelo alimentando, Dios, por favor. Señor, que el Espíritu Santo, Señor, se manifieste poderosamente en cada corazón de cada pastor, en cada familia de los pastores. Ayúdales, guárdales, en aquellos líderes, Padre, que comparten esta responsabilidad con el pastor. Guarda sus vidas, guarda sus familias, Señor, fortalece sus corazones y, Padre, que también sigan apuntando a la dirección, hacia el camino, Señor, que como iglesia tú les has indicado. Los ponemos en tus manos y, Señor, que tú uses cada mensaje, cada predicación de cada iglesia, que llegue a los corazones, a las familias, Señor, de nuestra hermosa nación y aún, Señor, en otras naciones. Señor, rogamos por aquellas naciones, Señor, que también atraviesan necesidad. Señor, bendíceles, guárdales. También, Señor, que tú uses a sus líderes terrenales, sus presidentes, Señor, aquellas personas que también están a cargo de su país, bendíceles. Y seguimos también pidiendo por la iglesia, Señor, en otros lugares, en otros países, que tú sigas mostrándote con poder. Padre precioso, por favor, te lo rogamos, te lo suplicamos. Y ahora, mi buen Dios, queremos orar por la Iglesia Bautistación. Señor, muéstrate con poder, Señor. Por favor, dirige, Padre precioso, a cada uno de los servidores que comparten el trabajo conmigo. Señor, bendíceles, guarda sus vidas, guarda sus familias, provéeles, Señor, permíteles que ellos, Señor, tengan sus tiempos de comunión contigo, que cada vez que se acerquen a buscarte, tú les infundas fuerza, aliento, dirección. Guarda sus familias. Te ruego, Dios, porque tú sigas, Señor, guiándome, dirigiéndome. Señor, por favor, te ruego, Padre precioso, bendito, que tú seas, Señor, dándome dirección, que, Padre, yo siga enfocado en predicar tu palabra, que, Padre, como pastor de esta tu iglesia, me permita seguir caminando, Señor, hacia donde tú nos has llamado. Padre bendito, ayúdanos, ayúdame, Dios, y que en medio de esta forma ahora de predicar, de enseñar a través de estos medios, tú sigas, Señor, usando tu palabra, Señor, que permanece, que nunca cambia. Permíteme seguir compartiéndola con mis amados hermanos. Y ahora, mi buen Dios, rogamos por las familias de Sión. Señor, tú conoces los corazones, conoces las necesidades. Te ruego, Dios, que tú seas con cada uno de ellos. Guarda a cada familia, guarda, Señor, a cada hijo. Guarda, Señor, por favor, de las familias de la iglesia. Te ruego, Dios,
que tú, Señor, seas con cada uno de ellos. Donde haya necesidad, provéeles, Dios. Donde haya necesidad económica, espiritual, física, Señor, derrama tus bendiciones. Señor, te ruego y te suplico que tú guardes a cada familia de Sión. Y Padre, bendíceles en tu palabra, permíteles seguir creciendo en el conocimiento, Señor. Y Padre, ahora queremos también poner en tus manos en estos momentos, Señor, a aquellas personas, Señor, que o van a mirar este mensaje, van a escuchar este mensaje, Señor, que tú les hables. Que tú, Señor, les hables hasta lo más profundo de su corazón, que tu palabra llegue a lo más profundo de sus corazones. Dios, rogamos por aquellos que nos visitan por primera vez y que probablemente nosotros pues no sabemos, todavía no tenemos contacto con ellos. Bendice sus vidas, bendice a sus familias, Dios, los pongo en tus manos. Y Padre, por aquellos que están conectados en estos momentos, aquellos hermanos que comparten un saludo, Señor, te ruego por sus vidas, guárdales poderosamente, Dios. Y si en estos momentos, Dios, hay una necesidad, Padre, y la están poniendo delante de ti, delante de tu presencia, Señor, tú muéstrate con poder. Señor, ayúdales, levántales, sánales, restáurales, Señor, Padre, y que en medio de este culto, Señor, ellos escuchen tu voz, que en medio de este culto tú les estés alimentando, que le estés dando fortaleza a cada familia, hermano que está conectado en estos momentos, Dios. Honra y gloria sea solamente para ti. Y pedimos esto, Señor, no por nuestros méritos, sino por el mérito alcanzado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre y a través de Él es que ponemos esta oración, estas necesidades, estas peticiones en tus preciosas y benditas manos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Pues continuamos con este punto, mi amado hermano. Seguimos, mira, para aquellos que están por primera vez viendo el culto, conociendo a la Iglesia Bautistación, primera, segunda, tercera ocasión, estamos comenzando, mis amados hermanos, estamos comenzando este énfasis. Ya llevamos un mes, realmente nosotros los énfasis comenzamos a mitades de enero y estamos en el énfasis creciendo y madurando en nuestra fe. Ese es el objetivo de este año, este es el énfasis anual. Queremos crecer y queremos madurar en nuestra fe, que tanto se necesita, ¿no? Si tú quieres saber un poco más de este énfasis, puedes checar la predicación del último domingo del mes de enero. Ahí está el énfasis completo y ahí explicamos, ¿no? De hecho, lo voy a subir también a las redes sociales para que tú te des una idea o un panorama, tengas un panorama más bien completo de lo que este énfasis, ¿no?, de crecer y madurar en la fe, hacia dónde queremos ir, ¿no? Mira, está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Para que se lleve a cabo esto, mis amados hermanos, se necesita crecer, se necesita madurar en la fe. Para que una iglesia se mantenga en armonía, para que no haya divisiones, para que se mantengan unidos, para que el mismo sentido y el mismo propósito que es Cristo, la iglesia camine en eso, necesita crecer y madurar. Así es que, mi amado hermano, te invitamos que en este año 2021, tú te esfuerces por crecer y madurar en la fe, que tú te acerques a las herramientas que la Iglesia Bautistación da, que tú tengas sobre todo comunión a través de la palabra del Señor, que tú en este año puedas acercarte a leer su palabra y que puedas en este año leerla. Tenemos un termómetro espiritual donde compartimos las lecturas cada día para que podamos tener una lectura anual de su preciosa palabra. Esfuérzate, mi amado hermano, en tener comunión con Dios y en tener comunión con su iglesia. Así es que, mi amado hermano, te invitamos a que seas parte de este crecimiento y de esta madurez en la fe que tanto se necesita. Recuerda, hemos sido llamados a ser discípulos, ¿no? Recuerda que esa es nuestra visión, nuestra misión como iglesia, la gran comisión: ser y hacer discípulos. Y no vamos a poder llegar a esa misión, no vamos a poder cumplir esa misión si tú, que eres parte de Sion,
no apuntas a ser un discípulo. El discípulo se alimenta, el discípulo crece, el discípulo madura en su fe. Así es que, mi amado hermano, estás invitado para que en medio de este énfasis anual, en medio de estos tiempos, tú crezcas y tú madures en la fe. Pues vamos, mis amados hermanos, a pasar al mensaje de esta tarde, al mensaje de esta tarde. No sin antes de seguir saludando. Recuerda que me doy un tiempo también antes de comenzar el mensaje para seguir saludando a aquellos hermanos que se siguen conectando. No, un fuerte abrazo y saludo. Mónica, que el Señor te bendiga. Bienvenida, Mónica. Me da muchísimo gusto verte, leerte. Más bien leerte, no más que verte, porque sí, los estoy leyendo. Leerte, que el Señor te bendiga grandemente. Mónica, que el Señor te bendiga grandemente. Para los hermanos de la Iglesia Bautización, Mónica Alanís, ella es de Tijuana, ha estado siguiéndonos a través de las redes, he podido tener contacto con ella, así es que, mis hermanos, arrópenla, ¿no? Bienvenida, Moni, ya es la tercera o cuarta ocasión que tú estás conectada con nosotros, y cada vez que nosotros decimos, ya quien es de 1, 2, 3 veces que nos está conectando, que está en medio de los cultos, es parte de la familia. Así es que, Moni, damos gracias a Dios por tu vida, ¿no? El hermano Daniel, que el Señor me lo bendiga grandemente, un fuerte abrazo, mi hermano Dani. Mi hermana Mimi, que el Señor le bendiga, un fuerte abrazo. Nilda, que el Señor te bendiga, un fuerte abrazo, Nilda, bendiciones para ti, para tu familia. Mi hermano Diego, que el Señor me lo bendiga grandemente, un abrazo para mi hermana Dalia, un abrazo para sus hijas. Anel, que el Señor te bendiga grandemente, un fuerte abrazo para ti, para tu pequeño, un saludo para la familia, que el Señor les bendiga grandemente, ¿no? Un fuerte abrazo, mira, David, desde Costa Rica, órale, que el Señor te bendiga. Yo tengo un cuñado por allá y espero que seas tú, Dave, que el Señor te bendiga grandemente, ¿sale? Que bendiciones, un fuerte abrazo para ti, Dave, para tu familia, bendiciones a cada uno de ustedes. Pues vamos, mis amados hermanos, vamos a pasar entonces al tiempo de de la predicación. Lucy, que el Señor te bendiga. Mira, alcancé a ver, bendiciones. Y ahí sí puso mi cuñado, creo que aquí lo acabo de ver, ¿no? Sí, soy yo, eso, sí, dije, es el único que tengo por allá, mi cuñado. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, un fuerte abrazo y me da muchísimo gusto leerte, que el Señor te bendiga. Pues vamos, mis amados hermanos, a pasar a este tiempo de la predicación. Vamos a pasar al tiempo de la predicación. ¿Y qué te parece, mi amado hermano? Recuerda que estamos precisamente para crecer y madurar. Estamos viendo la carta a los Corintios. Por favor, quiero que abras tu Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 17. Por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 17. Estamos comenzando esta carta, mis amados hermanos, y estamos aprendiendo muchísimo. Hemos predicado hasta ahorita, este es el tercer sermón, la tercera predicación sobre esta carta. La primer mensaje lo tenemos ahí, lo tuvimos hace precisamente 3 domingos, ¿no? Si tú quieres ponerte al corriente, te invito a que tú visites la página, el canal más bien de YouTube de nuestra iglesia, Iglesia Bautización CDMX, y ahí van a salir las predicaciones, o bueno, también la página, ahí subo directamente también la predicación. Entonces, para que si quieres ir al corriente de las predicaciones, lo hagas, ¿no? Pero gracias a Dios por su palabra. Ahorita vamos en esta parte de 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 17, del 10 al 17. Y quiero que ahí donde tú estás tienes la palabra, ya sea que la tengas de manera física o de manera digital en alguna tablet, en algún celular, que leas conmigo la palabra de nuestro Dios. Dice lo siguiente, así dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía.
y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros, yo a Cefas y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo, y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de esto, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Padre poderoso, bendito, te rogamos en esta tarde por este mensaje. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en nuestras vidas. Señor, ruego que, Padre, tú te muestres con poder, que seas tú, Señor, el que hable. Señor, que yo solamente sea un instrumento, que, Padre, tú me dirijas, que tú, Señor, con tu palabra es poderosa. Tu palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones porque viene de ti. Señor, que seas tú el que hable en esta tarde a nuestra vida, a nuestro corazón, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Bueno, pues comenzamos en esta tarde, ¿no? Ya entramos al tiempo de la predicación y damos gracias a Dios por esto. Miren, ¿cuántos de ustedes dentro de la familia, ¿no? Los hijos, sobre todo los hijos, pero bueno, más bien vamos a enfocarnos esta pregunta a los padres, ¿no? A los que han tenido la experiencia de criar de 2 a más niños, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido esta parte de criar a 1, a 2, más bien de 2 en adelante, más pequeños? ¿Cómo es la familia? ¿Tranquila? ¿Todo en armonía? ¿No? ¿Sin peleas? ¿No? ¿Conoces familia así? ¿Conoces familias? No, yo mis hijos, bien tiernos, bien tranquilos, jamás se pelean, jamás se prestan las cosas. En la familia, ahora a hablar de la familia, en la familia nunca nos peleamos, nunca hay un disgusto, nunca ha pasado nada en la familia. ¿Conoces familias así? Yo nada más recuerdo una familia que es así, y esa es la familia Kellogg's. Ya aquí me aventé un comercial, ¿no? Pero la familia Kellogg's, no sé si tú has visto esos comerciales, ¿no? De Kellogg's, que dice muy buenos días, ¿no? Empieza tu día con alegría, con un buen desayuno, y ves al papá bañadito, cambiadito, galán, sonriente, ves a la mamá bañadita, cambiadita, sonriente, ves a los hijos cambiaditos, sonrientes, todos contentos, todos sonriéndose, así, ¿qué tal? ¿No? Y con su gran plato de cereal, ¿no? Yo nada más conozco esa familia perfecta, Kellogg's. Porque si la familia, nos ubicamos, nuestras familias, yo no sé si más de los que están aquí presentes han tenido la experiencia de vivir verdaderamente en una familia. No todos, la familia no es perfecta. Eso es algo bien importante que uno debe de aterrizar. No es perfecta, la familia no es perfecta, pero sí podemos ser grandes familias. Eso sí podemos llegar a ser buenas familias. No es perfecta, pero nuestro deseo es llegar a ser buenas familias. Pero bueno, a lo que voy ahorita, el tema es, toda familia tiene sus diferencias. Toda familia enfrenta sus problemas. En toda familia, mis amados hermanos, hay crisis tremendas. En cualquier familia, entre hermanos, entre hijos y padres, ¿no? Entre familiares. Pero una de las cosas importantes que no debemos olvidar es que aún entre esas crisis, entre esas diferencias, nunca dejamos de ser familia. Nunca podré yo, por más que un día me moleste, me enoje con mis hermanos, con mi madre, ¿no? En su momento la gente, no puedes dejar de ser sangre de ellos. No, nadie puede decir, ya, no quiero ser familia tuyo, y ahí te ves
me corto las venas y me saco su sangre y me echo ahora sangre, transfusión de otra familia para hacer. No se puede, ¿no? A lo que voy es que como familia, aún pese a las circunstancias, la familia lucha por estar unida, ¿no? En mis tiempos, ¿no? Cuando yo estaba más chavo y en los tiempos todavía de mi mamá y a lo mejor algunos de ustedes, ¿no? Se habían dicho, la familia es primero, así decían, ¿no? La familia es primero, ¿no? Y en esta parte de la familia era porque había valores, había enseñanzas y que aún hubiera divisiones, problemas, las familias se enfocaban, ¿no? Bueno, pues es mi papá, es mi hijo, es mi hermano, pues lo voy a perdonar, ¿por qué no? ¿No? Esto es bien importante y no perderlo. Bueno, mi amado hermano, la iglesia es una familia. La iglesia es una familia. Y como en las familias, como hasta en las mejores familias, otro de los programas que había, ¿no? Hasta en las mejores familias salían un agarrón. Bueno, ya, ¿no? Hasta en las mejores familias suceden problemas. La iglesia es una familia. Y aún en las mejores iglesias siempre hay problemas. Pero una de las cosas que hoy vamos a aprender, es, mis amados hermanos, a través de la carta a los Corintios, lo que Pablo expone ante la iglesia. Hay problemas, hay rivalidades, hay divisiones, ¿no? Y Pablo va a aclarar y va a enfocar a la iglesia, ¿no? El problema y la situación, y va a dejar en claro lo que está sucediendo, pero sobre todo va a dejar en claro que la iglesia entienda y que la iglesia comprenda el que la división, las rivalidades, ¿no? Y el evangelio tienen que enfocarse en la iglesia, ¿no? Tiene que uno que ver que no debe haber divisiones, no debe haber rivalidades y que nos debemos enfocar en predicar el evangelio. El apóstol Pablo va a tratar este tema dentro de su carta. Así es que, mi amado hermano, la predicación de esta tarde, el título de la predicación de esta tarde es: escucha, iglesia, escucha. Escucha, iglesia, escucha. Y por favor, mi amado hermano, escuchemos el mensaje de nuestro Dios. Escuchemos el mensaje de nuestro Dios. Escucha, iglesia, escucha. Como punto número 1, mi amado hermano, como punto número 1, evitemos las divisiones. Evitemos las divisiones. Dice el versículo 10. Ahí lo tienen ustedes. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Escucha, iglesia, escucha. Evitemos las divisiones. El apóstol Pablo fundó la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. ¿Sale? Después de su salida, alrededor de 18 meses, año y medio, comenzaron las divisiones. Algunos miembros de la iglesia, mis amados hermanos, comenzaron a tener diferencias y comenzaron a dividir estas diferencias entre lealtades a otras personas, a otros hermanos importantes también, importantes que sabían y tenían conocimiento de Cristo. Comenzaron los de la iglesia de Corinto a tener lealtades a los hombres y no a Cristo. Y por estas lealtades a aquellos hombres, aquellos también hombres de Dios, porque a final de cuentas estos hombres eran hombres de Dios y enseñaban y predicaban el mensaje, la iglesia de Corinto comenzó a hacer lealtad a los hombres antes que a Dios. Y comenzaron estos problemas en la iglesia de Corinto. Para el apóstol Pablo es lamentable esta situación. Sí,
Es muy lamentable esta situación. Mira, échate un vistazo. ¿Qué dice ahí en el versículo 10? Señalo abajo porque abajo está mi pantalla de la computadora. ¿Qué dice ahí en ese versículo 10? ¿Cómo comienza? Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras versiones dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otra versión dice, os exhorto, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les suplico, les ruego, les exhorto. Mis amados hermanos, nos está hablando de un ruego que viene de lo más profundo del corazón de Pablo. Escucha su palabra, la súplica, el ruego, la exhortación viene de lo más profundo de su corazón del apóstol Pablo. Es tremendo, es un tremendo contraste de lo que vemos, ¿no?, en la introducción, de lo que hemos visto en la gratitud y de lo que ahora vemos en el asunto que ya está tratando el apóstol Pablo. Comenzó el apóstol Pablo en su introducción, comenzó el apóstol Pablo en sus gratitudes y veías que venía bien, pero recuerda que esto que estaba diciendo el apóstol Pablo precisamente era para hacerle recordar a los corintios quiénes son en Cristo, ¿no? Y el apóstol Pablo en estos momentos ya comienza a tratar este problema que hay dentro de la iglesia. La exhortación del apóstol Pablo, la súplica del apóstol Pablo, el ruego del apóstol Pablo tiene que ver con la relación fraternal de hermandad con los corintios a través de Cristo. Son hermanos en la fe, son hermanos, por eso su ruego, por eso su súplica que viene de lo más profundo, porque son sus hermanos en la fe. Es la iglesia de Cristo la que se está dañando. Por eso su exhortación viene de una relación fraternal entre los corintios a través de Cristo. Mira, esto es importante que aprendamos. Cuando la exhortación se hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es hablar del Señor mismo. Ve hasta dónde la súplica, esta súplica que viene de lo más profundo del corazón de Pablo, esta súplica, cuando la exhortación, cuando la súplica, cuando el ruego se hace en el nombre de nuestro Señor, es hablar del Señor mismo. Mira, para el pensamiento antiguo, ¿no?, y en esto pensamiento hebreo y judío, el nombre involucra todo el ser de la persona. El nombre es importante. Te recuerdo nada más el libro que acabamos de leer, Éxodo. Cuando Dios va a mandar a Moisés a liberar al pueblo, ¿recuerdas qué dice Moisés? Bueno, y si me preguntan, ¿quién me ha enviado? ¿Cuál es tu nombre? El nombre es importante porque involucra todo el ser de la persona, ¿no? Involucra todo el ser de la persona. Esto quiere decir que dentro del contexto, Pablo está suplicando, está rogando, está exhortando a los corintios como si fuera Cristo mismo el que les hablara, como si fuera Cristo mismo el que les dijera: Corintios, les ruego por favor, les suplico, Corintios. Esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. De esto se trata, este ruego de lo más profundo de su corazón. El que Pablo tome el ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Es Cristo mismo hablándoles, Cristo mismo diciéndoles a los corintios que no haya divisiones. Evitemos las divisiones. Viene de parte de Jesucristo este mandato. Así de preocupante. Por favor, escúchame, préstame atención. Por favor, préstame tu pensamiento, préstame tu atención y préstame tu corazón. Así de preocupante es la división. Pablo suplica, ruega, exhorta en el nombre de Cristo, como si Cristo mismo le dijera: que no haya entre ustedes divisiones,
que todos vivan en armonía, que se pongan de acuerdo, que todos hablen una misma cosa. Así de preocupante, así de crítico es la división. Mi amado hermano, yo no estoy hablando de una iglesia perfecta. Está en perfección porque estamos en las manos de nuestro Dios y porque el sacrificio de Cristo la libera, le quita toda mancha. Pero todavía el pecado está en el creyente y el creyente tiene que trabajar con su relación y comunión con Cristo para que el pecado no lo lleve al descontrol de sus emociones. Pero somos una iglesia que está formada por gente que ha sido limpiada, por gente que ha sido rescatada. No, somos una iglesia, así era la iglesia de Corinto, iglesia donde estaba la mezcla de culturas. Esta iglesia tenía judíos, tenía griegos, tenía asiáticos. ¿Recuerdas eso? Tenía gente de diferentes culturas, todos traían sus enseñanzas. No estamos hablando de una iglesia perfecta, pero lo que sí queremos dejar en claro es que para Pablo las divisiones sí son preocupantes. No estamos diciendo que en la iglesia no haya problemas. Hay problemas, hay que saberlos arreglar. Pero las divisiones sí son preocupantes, muy preocupantes. Tremenda la situación en la iglesia de los Corintios. Hacer que el apóstol Pablo se dirija de esta manera, es porque le da un peso fuerte al asunto de las divisiones en la iglesia. Es como si hablara Cristo mismo. Tiene un peso fuerte las divisiones en la iglesia. Ahorita lo vamos a ver, mi amado hermano. Lamentablemente, seguimos atravesando situaciones críticas y difíciles dentro de la iglesia del Señor. Yo te decía, somos una iglesia formada por diferentes personas con diferentes y distintos problemas. El Señor nos ha rescatado, el Señor nos ha liberado, el Señor nos ha dado salvación, nos ha dado su perdón a través de Cristo. Pero cada uno de nosotros venimos de contextos distintos, ¿no? Que necesitamos. Por eso es importante dejar que el Señor nos vaya moldeando, dejar que el Señor nos vaya quitando. Por eso es importante crecer y madurar en la fe. Por eso es importante, ¿no? La iglesia del Señor Jesucristo sigue atravesando estos problemas, lamentablemente, ¿no? Sigue atravesando situaciones críticas, difíciles, y estas mismas han lastimado y lamentable y tristemente han dividido su cuerpo del Señor, porque recuerda, la iglesia es su cuerpo. Hay que notar lo delicado que es fomentar y dividir la iglesia del Señor. Es delicado, es muy delicado. Somos un cuerpo. Y en 1 Corintios capítulo 12, en esta misma carta, en el capítulo 12, del 12 al 31, ahí explica que somos un cuerpo que está hecha por muchos miembros. El que es cabeza, ese es Cristo nada más, Él es la cabeza. Pero uno puede ser mano, el otro pie, ¿no? Y uno no le puede decir al otro que no lo necesita. Claro que sí, pues ¿a poco tu cuerpo le dice a tu mano, no, ay, no, yo no te necesito? Ni a los pies, no, yo no los necesito. Claro que tu cuerpo necesita de cada uno de estos miembros. La iglesia de Cristo es un cuerpo, Él es la cabeza. Él es la cabeza y por tanto todos nos necesitamos, hasta el más pequeñito del dedo del pie es importante. Tu dedo pequeñito del pie es importante. ¿Sí sabías que sin ese dedo no hay equilibrio? No hay equilibrio. Es importante. Y así los miembros del cuerpo. Bueno, pues imagínate lo delicado que es fomentar la división en el cuerpo de Cristo. ¿No? Lamentablemente, en medio de esto, yo no entiendo. Buscar ingeniarse, cómo desmembrar, esta palabra es muy dura, cómo desmembrar el cuerpo a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes que van
totalmente en contra de nuestro Señor. Yo no entiendo, yo no me ubico, no puedo entenderlo. Cómo es que lamentablemente se busque cómo ver, cómo ingeniarse, desmembrar el cuerpo de Cristo a través de nuestras acciones y actitudes que van totalmente en contra de nuestro Dios. Por eso escucha, iglesia, escucha. Por eso, mi amado hermano, escucha. Escucha, por favor, presta atención. Les suplico, como dice el apóstol Pablo, les suplico, les ruego, les exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que evitemos las divisiones, que evitemos las divisiones. No seamos responsables de algo tan terrible. No seamos responsables de algo tan terrible, mi amado hermano. Necesitamos ponernos las pilas y entender esto. Si tú eres parte de una iglesia, si tú eres parte de la Iglesia Bautista Sion, por favor entiéndelo y uso las mismas palabras del apóstol Pablo. Les ruego, les exhorto, les suplico, mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que evitemos las divisiones. Que evitemos un corazón dividido, un pensamiento dividido. Que evitemos el fomentar estas divisiones. Por eso yo te quiero dar 2 recomendaciones importantes que causan las divisiones. Antes de hablar, piensa lo que vas a decir. Antes de hablar, piensa lo que vas a decir. Si lo que tú vas a compartir va a dañar, va a lastimar el cuerpo de Cristo, va a dañar y va a lastimar a un hermano, si lo que tú vas a decir va a lastimar a un nuevo creyente o a un creyente de tiempo, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Por eso piensa antes de hablar, piensa antes de hablar. Hay gente que dice, perdón, pero yo hablo sin pensar. Pues qué mal, qué mal. Es que yo hablo sin pensar, hablo enojado, hablo molesto. Qué mal, qué mal. Por eso yo te estoy dando este consejo. Piensa antes de hablar, que tus palabras no vayan a ser motivo de división en la iglesia del Señor. Y cuando hablo de la iglesia del Señor, es que cuando tú compartes a alguien que cree en la fe y que tú le digas, no, pero es que la iglesia, no, pero es que aquello, pero no es que ellos no hacen, que esto y que el todo, y no, y que esa persona que está escuchando, que es parte de la iglesia, que también cree en el Señor Jesucristo, llene su corazón de enojo y llene su corazón de ira y de soberbia, y que se una a tu pensamiento divisorio, un pensamiento que divide. Sí, cierto, tiene razón la iglesia, no, y ya nos vamos en contra de la iglesia. Perdóname, pero no estás hablando de los hermanos, estás hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Piensa, por eso piensa antes de hablar, antes de lo que tú vayas a decir, porque probablemente lo que digas, si no es para bien, envenenarás el corazón de creyentes. Y ese creyente entonces se pierde y ese creyente ya no está. Piensa antes de hablar. Otra, antes de actuar. Antes de actuar. Mira hacia el cielo. Mira hacia el cielo. Alguien nos está viendo. Alguien nos está mirando. La gente por lo regular cuando actúa, nadie me ve. Nadie me ve. Nadie. Y entonces yo puedo hacer. Nadie me ve. A ver, muéstramelo. Muéstramelo que yo lo hice. Dime que así lo hice yo. No, hablas puras mentiras. Perdóname, pero mira, antes de actuar, recuerda que alguien te está mirando. Aguas con tus actos. Aguas con tus actos. Si tus actos han sido parte de una división en la iglesia, aguas, porque Él te está mirando, porque nuestro Dios nos está viendo. Aguas. Entonces, antes de hablar, piensa. Antes de actuar, mira hacia arriba. El Señor nos pedirá cuentas. Esto, mi amado hermano, es para hacernos reflexionar. El Señor nos pedirá cuentas de todo aquello que hicimos a favor o en contra de su preciosa y amada iglesia, que es su cuerpo. Evita
evita las divisiones. Evita, mi amado hermano, desmembrar el cuerpo de Cristo. Escucha, iglesia, escucha. Punto número 2. Punto número 2. Escucha, iglesia, escucha. Evitemos las rivalidades. Evitemos las rivalidades. Dice la palabra de nuestro Dios. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos, ahí está el problema, yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros dicen yo a Cefas, Cefas es Pedro, otros yo a Cristo. Hay un asunto peligroso aquí que atender, hay un asunto peligroso que atender. Pablo menciona que las divisiones son consecuencia de las rivalidades entre los corintios, porque le informaron. La familia de Cloé, unos de la familia de Cloé le informaron, Cloé, le informaron que hay rivalidades. Las divisiones, mis amados hermanos, están siendo consecuencia de las rivalidades. Por eso comenzaban las divisiones. Había rivalidades entre los corintios. Estas divisiones dentro de la iglesia giraban en torno a la lealtad a personalidades diferentes. Sí, estas divisiones dentro de la iglesia giraban en torno a la lealtad a personalidades diferentes. Ahorita lo vimos. Algunos seguían a Pablo, otros a Apolos, otros a Cefas, es Pedro, y otros decían a Cristo. Cada uno de los líderes apostólicos tenía características que impactaban a cada persona y optaban seguirlo. Cada uno de ellos, cada uno de sus candidatos que decidió seguir, pues tenía personalidades, tenía conocimiento que impactaba a los corintios. El de Pedro hacía énfasis en la ley. No, pues a los que les convenía seguir la ley, que era algo que Pedro ya no estaba predicando, pero pues es Pedro, él es judío, ¿no? Él sabe, él conoce. Se iban con Pedro. Otros, los de Apolos, ¿qué hacían? El partido de Apolos recalcaría la sabiduría. Bueno, pues como la iglesia estaba formada por judíos, querían seguir a Pedro, estaban formada por griegos, Apolos recalcaría la sabiduría. Para los griegos, recuerda, ¿no? La sabiduría y la elocuencia, y nada más se fijaban en lo elocuente que era la persona. ¿No? Sabe mucho. Allí estaba, se dividían con Apolos. El otro partido era de Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, que se centraban en las enseñanzas de Pablo. No, yo el apóstol Pablo. Y los que decían yo de Cristo, que pareciera que hay estos tan espirituales, bueno, no era tan así. Estos eran supersticiosos, que decían seguir a Cristo, pero tenían prácticas totalmente distintas. Mezclaban la situación religiosa del momento con lo que ellos querían con Cristo, ¿no? Entonces, ni tan siquiera ese grupo era bueno. El apóstol Pablo condena tal división en la iglesia. ¿Cómo lo vemos en esto? Ve su reacción del apóstol Pablo. Si hablamos del ruego, les ruego en el nombre de Cristo, imagínate, condena tal acción divisoria dentro de la iglesia. Y fíjate lo que dice en el siguiente pasaje. Yo quiero que tú tengas ahí tu Biblia abierta y que te enfoques que dice el versículo 13 en adelante. ¿Cómo? Fíjate, esto es una expresión. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. El apóstol Pablo
el apóstol Pablo condena las divisiones. ¿Cómo? Está dividido Cristo. Condena las divisiones dentro de la iglesia. Su ruego, como si fuera Cristo mismo, no como si fuera Cristo mismo hablándole a los corintios. Toda rivalidad tiene como destino la división de una relación. Toda rivalidad tiene como destino la división de una relación. ¿Sí? Todos aquellos que tienen una rivalidad van a terminar dividiendo una relación. Escucha, iglesia, escucha. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en enfocar nuestra lealtad a los hombres antes que a Dios. Por favor, iglesia, préstame tu pensamiento y tu corazón. Así decía mi amado pastor y hermano Martín Pereda. Préstame tu corazón cuando quería decirnos algo importante que se nos grabara en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Decía, préstame tu corazón. Y yo, mi amado hermano, te digo lo mismo, préstame tu pensamiento y tu corazón. Por favor, escucha. Hay que tener mucho cuidado de enfocar nuestra lealtad a los hombres antes que a Dios. Antes que a Dios. ¿Cuántas veces se han hecho partidos dentro de las iglesias? ¿Cuántas veces dentro de las iglesias se hacen partidos? Porque se dejan llevar por lo exterior. No conocen, no tienen ni idea de quiénes son. Sí, él, que sea líder de ello, que sea líder de aquello, que sea esto, que sea lo aquello. Sin conocer completamente a la persona. Depositan su vida en ellos. Sí, todo ellos. A veces se dejan llevar por pretextos de me cae bien. Porque me cae bien. Sí, que dirija este ministerio. Me cae bien que sea pastor. Me cae bien que sea aquello. Es mi amigo. No, ¿cómo es mi amigo? Involucran y anteponen sus sentimientos antes de la sabiduría y la dirección de Dios. Hay que tener cuidado, mi amado hermano. Por eso es bien complicado y es bien difícil, ¿no? El hecho de elegir nada más al dedazo. Nos quejamos de la forma de gobierno. Es al dedazo, que es a través de influencias, que es a través del amiguismo, ¿no? Que no está capacitado, no sabe. Nos quejamos del gobierno, pero perdón, tristemente dentro de la iglesia sucede lo mismo. El grupo de la iglesia que influye es el grupo influyente, como en la política, ¿no? Ese es el grupo. ¿Quieres algo? ¿Quieres tener votos? Vete a ese grupo. Te van a dar los votos y vas a llegar a ser el líder que quieres. Hasta el pastor vas a ser. ¿Cómo? ¿No es lo que estamos viendo? Que algunos decían Apolos, otros Pedro, otros Pablo. ¿Qué pasó ahí? Tristemente en la iglesia se muestra también ese tipo de política divisoria, ¿no? Cáele bien a él, cáele bien. A él cáele bien al pastor y te va a tener acá de su mano derecha. Cáele bien. Y ahí está la otra persona, perdón por la palabra, pero con actitudes hipócritas, cayéndole bien al pastor. No, sí, ¿para qué? Porque quiero que me deje tal ministerio, porque quiero que me deje tal grupo. Y ya le caí bien al pastor y el pastor pues confía en ti, te lo deja y ya haces un deschongue con lo que se te está encargando. Lamentablemente, ¿te das cuenta? Así te decía como en la política, él es mi amigo, vente para acá, yo te voy a dar un hueso, ¿no? Lo mismo en la iglesia, es que él me cae bien, él es mi amigo. ¿Y por qué es mi amigo? Yo lo recomiendo. ¿Por qué es tu amigo, tú lo recomiendas? Ah, caray. No, porque es mi amigo, yo lo defiendo. ¿Por qué es tu amigo, tú lo defiendes? ¿Y qué dice Cristo? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué te dice el Señor en tu palabra, en su palabra? ¿Qué te dice el Señor?
¿Qué te está hablando el Señor? ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta? Lamentablemente metemos cosas de fuera a la iglesia en vez de guiarnos por su sabiduría y por la dirección de Dios a través de su preciosa y bendita palabra. Busquemos su dirección, no nos dejemos llevar por el emocionalismo, el sentimiento, por el grupito. Busquemos a Dios, que sea Cristo el que hable, que sea Cristo el que respalde nuestras decisiones. Por eso hay rivalidades, por eso se hacen los grupos dentro de una iglesia. No, porque yo con él, yo aquel, no, yo aquel. Hasta tremendo, pero hasta tremendo, y me da vergüenza que hasta nombres les ponen a esos grupos. Los grupos de tal, los grupos de aquello. Triste, pareciera una situación de broma, pero es lamentable, lamentable el que se nombren grupos dentro de una iglesia. Tú eres responsable. Yo como pastor soy responsable. Sí, soy responsable de cómo me relaciono, con quién me relaciono, y soy responsable de ser quien soy. De eso soy responsable, de ser transparente, de abrirme a la gente. De eso soy responsable, sí, pero tú eres responsable de quién eres tú, de qué tanto te muestras verdaderamente tú o el que quiere conseguir algo. Eres responsable tú, de lo que tú piensas, de lo que tú crees, eres responsable. Eres responsable tú cuando decides sin leer, sin orar, sino por tus emociones. Tú eres responsable y por eso se crean las rivalidades. Necesitamos entender, mi amado hermano, y evitar esto de las rivalidades. Porque son las que lastiman, porque son las que dividen, porque son las que arrancan los miembros dentro del cuerpo de Cristo. La gente que se deja llevar por sus emociones se ciega, no se da cuenta que lastima, hiere, faltan el respeto y te decía, dividen el cuerpo del Señor. Mucho cuidado con las rivalidades, mucho cuidado con las rivalidades. Evitemos traer dolor y sufrimiento a la iglesia del cuerpo de Cristo. Evitemos traer dolor y sufrimiento a la iglesia de Cristo. Que no se te olvide que los ojos del mundo están puestos en ella. Que no se nos olvide. El mundo mira a la iglesia. La iglesia tiene que esforzarse por reflejar a Cristo y que la gente crea. Escucha, iglesia, escucha. 2 puntos hasta aquí, mis amados hermanos. Punto número 1, dijimos, evitemos las divisiones. Punto número 2, un asunto tan peligroso que atender, evitemos las rivalidades. Y punto número 3, mi amado hermano, y último, punto número 3. Centrémonos en la predicación del Evangelio. Centrémonos en la predicación del Evangelio. Una aclaración importante que el apóstol Pablo deja aquí, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz no pierda su eficacia. ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, sino a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que ha sido bautizado en mi nombre. Pero también bauticé a los de la casa de Estéfanas, y a cuanto a los demás, no sé si bauticé a algún otro. Es inconcebible para Pablo ser bautizado en su nombre. Es inconcebible. ¿Cómo puede ser posible? Es lo que decía Pablo. ¿Cómo es posible que se bauticen en mi nombre? ¿Cómo puede ser posible ser bautizados en su nombre? Fíjate, las religiones paganas se identificaban con el nombre de quien los bautizaba o las bautizaba, ¿no? Las religiones paganas se identificaban con el nombre de quienes las bautizaban. En los ritos paganos, el sacerdote que oficiaba el bautismo
era aceptado como padre de la persona que se bautizaba. Sí, en los ritos paganos. Me bautizó esta persona, ¿no? Y lo acepto como mi padre. Y me bautizó, ¿no?, en su nombre. Tristemente, por eso se estaban dando los bautismos, ¿no? Por eso se bautizaban en el nombre o por sus muertos. También surgió en ese tiempo, y lo van a tocar en la carta del apóstol Pablo. Aquí en Corintios lo vamos a tocar. Hay un tema sobre eso, ¿no? Bautizarse por los muertos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hay quienes piensan, mi amado hermano, hay quienes piensan que posiblemente esta práctica se había incluido en la iglesia de Corinto. Por eso decían, ¿no?, uno de Apolos, otros de Pedro y otros de Pablo, y por eso Pablo deja claro esta situación del bautismo, porque pareciera, ¿no? Hay quienes piensan que se había incluido esta práctica de otras religiones en la iglesia de Corinto. Sea cierto o no, el apóstol Pablo deja claro que los creyentes se identifican en el bautismo con Cristo, con Cristo. Ahí está nuestra identidad. Cuando alguien se bautiza, se identifica con Cristo, no con quien lo bautizó, con Cristo, que Él fue el que murió y que resucitó al tercer día. Es importante reconocer que el apóstol Pablo no está desvalorando, no desvalora el bautismo como una de las ordenanzas de Cristo. Es importante, mi hermano. El apóstol Pablo está reconociendo que el bautismo es importante, no le está quitando el valor. Lo que está dejando claro es que no se bauticen por su nombre, sino en el nombre de Cristo. Deja claro que Cristo lo manda a compartir. Esto es importante. Deja claro que Cristo lo ha mandado a compartir las buenas nuevas. Primero, entonces, si lo vemos en ese orden, antes de que yo te bautice, primeramente, ¿qué tiene uno que hacer? Primero es necesario escuchar el mensaje poderoso del evangelio, y eso es lo que le urgía, y eso es lo que Pablo hacía. Pues no puedo bautizar a alguien que ni conoce el evangelio. Necesitan primero escuchar el mensaje poderoso de salvación, las buenas nuevas que trae Cristo Jesús. Primero es necesario escuchar este mensaje del evangelio, y como consecuencia viene el bautismo como un símbolo de muerte a la vieja naturaleza, a la forma de práctica de pecado horrible, la dejamos atrás, y como resurrección a una nueva vida en Cristo, ¿no?, en sujeción y en obediencia a Él. Esto es lo que el apóstol Pablo está enfocando. A mí se me mandó a predicar el evangelio, y como una consecuencia de la predicación viene el arrepentimiento, y entonces vendrá el deseo de bautizarse, y la persona tendrá claro que se bautiza en el nombre de Cristo. El apóstol Pablo menciona que la predicación del evangelio no se da a través de la sabiduría humana. Otro punto importante, aquí el apóstol Pablo nos menciona que el evangelio no se da a través de la sabiduría humana, porque algunos estaban hablando, si te das cuenta, está tocando los puntos de a quienes seguían. Pedro sobre la ley, ¿no? Apolo sobre la elocuencia, ¿no? A ver, espérense, dice el apóstol Pablo, no se da a través de sabiduría humana, sino a través de Dios y por obra del Espíritu, para que el mensaje de la cruz sea eficaz. Y ahí dice, y eso sin discurso de sabiduría humana, sin la elocuencia de la sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. El apóstol Pablo lo menciona y lo deja claro, no es por mi sabiduría, no es por lo que yo creo, no es por lo que mi sabiduría me dé, no, es por el poder del Espíritu Santo, el poder que nos ha dado Cristo para que la cruz sea clara, ese mensaje de la cruz, que cuando la gente vea esa cruz diga, sí, yo soy pecador. Cuando la gente vea esa cruz, sí, yo merecía ese lugar. Cuando la gente vea esa cruz diga, sí, pero yo creo en Cristo porque Él me amó hasta lo último y porque Él tomó mi lugar, y a través de Él tengo vida eterna, a través de Él puedo tener una relación con el Padre. Y cuando vea también esa cruz ahora vacía, pueda decir, Cristo no solamente murió, sino que resucitó, porque tiene poder. Es el mensaje de la cruz. Escucha, iglesia, escucha.
Centrémonos en predicar el Evangelio de Cristo. Vivamos para Él y por Él. Hagamos llegar el mensaje de esperanza y salvación a todos aquellos que están alrededor nuestro. Urge en vez de estar buscando una división, en vez de estar enrollado en rivalidades, urge seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesita salvación quien está a tu lado, si aún no es creyente y es tu familiar, por el amor que le tenemos a nuestro Dios, prediquémosle de Él con palabra y con testimonio. Si todavía tus vecinos no han escuchado el mensaje, no han escuchado, hácelos llegar y vívese. Hay que vivirlo. Diles el mensaje y vívelo. Vívelo. Necesitamos enfocarnos, iglesia, a hacer llegar el mensaje de salvación a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Enfoquémonos. Por favor, todos hay que enfocarnos en la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Tenemos que ser discípulos. Tenemos que creer, bautizar y después ir. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir, enseñar, predicar, bautizar. ¿No? Tenemos que hacer esto de la gran comisión, ir a compartir. Esa es nuestra misión y esa es nuestra visión como iglesia, ser y hacer discípulos. Pero si nosotros nos entretenemos en divisiones, en rivalidades, si nosotros no crecemos y maduramos en nuestra fe, no vamos a poder concentrarnos menos en ir a predicar. Centrémonos en la predicación del Evangelio. Centrémonos, es lo que hizo el apóstol Pablo. Yo fui enviado a predicar. Como iglesia, las iglesias Dios las formó, es el cuerpo de Cristo para ir y predicar y cumplir con la misión. Dejemos de perder el tiempo. Dejemos de perder el tiempo. Estar peleando por cosas de verdad. En la iglesia a veces se pelea por cosas que no tienen importancia. Y las que tienen, no las quieren tomar con la seriedad que se debe. Dejemos de desgastarnos. Voy a usar una palabra: infantilerías, para no decir otra cosa. Dejemos de enfocarnos en tonterías. Dejemos de poner pretextos y enfoquémonos en vivir y compartir el Evangelio, que a eso fuimos llamados. Y de eso entregaremos cuentas. De eso entregaremos cuentas. Vivamos por Él y para Él. Compartamos el mensaje de salvación. Dejémonos de estar aferrados en querer dividir, en querer hacer una rivalidad. Y mejor concentrémonos a lo que fuimos llamados, a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Centrémonos en la predicación. Vivamos ese Evangelio transformador. Digámosle al mundo que hay esperanza, que hay salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. En estos tiempos se necesita. La gente de tu alrededor lo necesita. Tu familia lo necesita. Que se le predique y que se viva el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, escucha, iglesia, escucha. Punto número 1, dijimos, evitemos las divisiones. Punto número 2, evitemos las rivalidades. Punto número 3, centrémonos en la predicación del Evangelio. Por último, mi amado hermano, por último, nuestro reto. ¿Cuál es este reto? Este reto es parte de el capítulo 1. Dice así: sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Esto no quiere decir que todos pensemos de la misma manera, como robots. Yo te digo, cada quien tiene su personalidad,
Cada quien tiene su personalidad, su forma de ver las cosas. Pero hay una diferencia enorme en tener puntos de vista diferentes a tener actitudes divisorias. Los puntos de vista diferentes es esto. Me dices esto, está bien. Voy a trabajar en lo que tú me dices y que el Señor hable a mi corazón. Eso es estar dispuesto. No lo pienso así, pero voy a trabajar y que el Señor me vaya hablando para alinearme entonces a lo que tú estás viendo, a lo que tú estás diciendo, para seguir buscando el crecimiento del Evangelio, ¿no? Es muy distinto a pensar y tener puntos de vista diferentes a tener actitudes divisorias. No, no, y yo hablo, yo critico, yo digo, yo voy y le comparto a mi hermano y le estoy diciendo y lo lleno y lleno de veneno su corazón. No. Por eso el apóstol Pablo rogándoles en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo diciéndoles, manténganse unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Nuestro pensar y nuestro mismo propósito como iglesia es uno, Cristo, Cristo. Unidos a Cristo se puede vivir en armonía. Si tú no tienes una relación con Cristo, si tú no buscas a Cristo todos los días en su palabra, si tú no tienes un tiempo de comunión con Cristo, tus devocionales, es muy difícil entonces que te mantengas en el mismo propósito y en el mismo pensar. Pero si nosotros nos enfocamos a vivir unidos a Cristo, tendremos un mismo propósito y un mismo pensar. Y entonces cada vez que enfrentemos o que vayamos a enfrentar una división, una rivalidad, nos vamos a enfocar en la predicación de su evangelio, en vivir su palabra. Y entonces dejaremos a un lado nuestras actitudes inmaduras y nos enfocaremos a lo que nuestro Dios nos está diciendo. Manténganse unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir, en un mismo propósito. Vamos a orar, mis amados hermanos. Yo te quiero invitar en este momento a que tú y yo oremos. Oremos a Dios. Vamos a orar. Mira, es bien importante que tú y yo nos unamos en esta oración. Estamos hablando de la iglesia de nuestro Dios, su cuerpo. Y tú eres parte de ella. Tú eres parte de ella. Y es importante, mi amado hermano, es importante que tú y yo en este tiempo y en estos momentos hagamos un compromiso de honrar a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que hagamos un compromiso y digamos, Señor, antes de actuar, antes de hablar, Señor, permíteme enfocarme para adorarte y exaltarte. Y que todo lo que salga de mí y todo lo que yo haga sea dirigido para que la gente te conozca. Antes de todo, enfoquémonos y hagamos un compromiso con Dios para seguir predicando su evangelio que tanto lo necesita, mi amado hermano. Ya llevamos un año como iglesia a través de estos medios. Necesitamos ya sacudirnos y comenzar a seguir con las actividades de ir a predicarles a los nuestros. Esto ya es una chamba, mi amado hermano. Estás en tu casa, compárteles. Pero necesitamos seguir como iglesia viendo por las necesidades de otros y movernos como cuerpo de Cristo. Así es que vamos a orar. Padre poderoso, en el bendito nombre de tu Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, te rogamos, te suplicamos, Dios, que tú permitas que nuestros oídos estén abiertos, Señor. Que, Padre, lo que escuchamos en tu mensaje, tú obres a nuestros corazones. Señor, que el Espíritu Santo sea el que se mueva con poder. Señor, no es por palabra humana, sino es tu palabra, es tu mensaje, Dios. Que sea tu palabra la que siga hablando hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que sea tu palabra, Dios, la que nos siga dirigiendo. Por favor, nos ponemos en tus poderosas y benditas manos. Señor, ayúdanos, Señor. Cada uno somos responsables. Ayúdanos para evitar las divisiones. Señor, ayúdanos para evitar las rivalidades. Señor,
nosotros no pertenecemos a grupos, pertenecemos a tu Hijo Jesucristo. Nos compró con un precio caro, con su sangre. Y precisamente por ese precio necesitamos honrar su nombre, honrar su sacrificio, viviendo como hijos tuyos. A Dios ayúdanos. Si en algún momento nosotros hemos sido responsables, Señor, de dividir, responsables, Señor, de rivalidades, perdónanos, ten misericordia y ten gracia de nosotros. Perdónanos, Dios, perdónanos, Señor, y ayúdanos a fomentar el Evangelio, a fomentar, Señor, el compartir el Evangelio. Señor, ayúdanos. Antes de hablar, Señor, habla a nuestros pensamientos y que tengamos cuidado en lo que vamos a decir. Antes de actuar, que miremos al cielo y sepamos que tú estás con los ojos viendo nuestras acciones. Y Señor, que tengamos presentes que vamos a entregar cuentas de lo que hicimos para bien o para mal a tu preciosa llamada iglesia. Señor, evita, Señor, que nosotros seamos parte de una división o de una rivalidad. Que, Señor, nosotros no queremos desmembrar tu cuerpo, sino todo lo contrario, queremos, Señor, ser agentes, Señor, de unidad, de un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo propósito, que eres tú, es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, nos ponemos en tus manos. Escucha en estos momentos cada corazón, cada hermano que se está comprometiendo. Y Padre, ayúdanos. Y aquello, Señor, si hay un corazón que, Padre, no esté convencido, Señor, de lo que tú estás hablando, Señor, tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos vas a seguir hablando y nos vas a hacer entender lo importante que es guardar y cuidar de tu cuerpo, de tu iglesia. Nos ponemos en tus manos y damos honra y gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues damos gracias a Dios, damos gracias a nuestro Dios por este tiempo de predicación, que nuestro Señor haya hablado profundamente a nuestras vidas. Y ahora, mi amado hermano, déjame compartirte los anuncios que tenemos para el día de hoy. Estos anuncios, mi amado hermano, son anuncios que tú ya conoces. El día de mañana nos vemos, mis amados hermanos del Centro de Discipulado Cristiano, nivel 1, nos vemos a las 7. Ya terminamos, ya vamos a concluir con el último estudio del nivel 1. A las 7 de la noche nos estamos viendo. Muy bien, el día martes seguimos, ahora estamos repitiendo 3 estudios, vamos con el segundo estudio de una serie, Un Nuevo Comienzo. Ya terminamos esta serie, pero estamos repitiendo 3 estudios nada más. Y en marzo entraremos con otra serie, martes 7 de la noche, ahí estamos presentes en nuestro CEVIC. Y estás invitado, mi amado hermano, en el culto de oración, todos los jueves a las 7 de la noche, de 7 a 8, tenemos un tiempo de oración. Estás invitado, mi amado hermano, para este culto. Y, mi amado hermano, te recuerdo, te aviso, tiempo de comunión 28 de febrero a las 6 de la tarde. Vamos a celebrar este último domingo nuestro Día del Amor y la Amistad como iglesia. Así es que por favor, mi amado hermano, date este tiempo, 28 de febrero a las 6 de la tarde. Nos vamos a estar conectando, vamos a pasar un tiempo agradable, va a dirigirnos nuestra hermana Mimi, este tiempo de comunión. Así es que, por favor, velo agendando. Y mi amado hermano, te recuerdo que el 21 de febrero, dentro de 8 días, el próximo domingo, a las 5 de la tarde, tendremos el culto de negocios. Todos los que son miembros de la Iglesia Bautización, todos los que han sido bautizados en la Iglesia Bautización, todos aquellos que pertenecen a la Iglesia Bautización, han pedido sus cartas. Los que son miembros, nos vamos a ver a las 5 de la tarde a través de Zoom. Estaremos enviando este enlace a través de los grupos y estaremos dando es un culto meramente informativo. ¿Sale? Lo que se ha estado trabajando el 2020, cómo se trabajó,
¿no? En 2021 hasta ahorita, donde el Señor nos ha permitido llegar, qué es lo que estamos haciendo. Es importante que tú sepas, mi amado hermano. Y es todo, mi amado hermano, es todo. Vamos a orar. Damos gracias a Dios por la oportunidad que se nos ha dado a través de estos medios de llegar a tu casa, pero sobre todo damos gracias a Dios porque a través de su palabra el Señor, espero que haya llegado a lo más profundo de tu corazón. Su palabra dice que nunca vuelve vacía. Así es que, mi amado hermano, que a través de la palabra de nuestro Dios, a través de su mensaje, el Señor nos siga fortaleciendo. Vamos a terminar con esta oración, o hacemos una lectura de despedida y terminamos orando, mis amados hermanos. Dice así: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Mi buen Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis amados hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos, Señor, alabar y exaltar tu nombre. Permítenos, Señor, hoy, Señor, seguir disfrutando de los nuestros. Permítenos terminar alabando y exaltando tu nombre. Y permítenos, Dios, por favor, permítenos comenzar una semana donde sigamos buscando tu presencia y sigamos, Señor, compartiendo y honrando tu precioso y bendito nombre. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos estamos viendo. Bendiciones.